Capítulo 2. Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Entonces el Señor me dijo: Escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin, y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. No se tardará. Mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. La riqueza es traicionera y los arrogantes nunca están tranquilos. Abren la boca tan grande como una tumba y como la muerte nunca están satisfechos. En su avaricia juntaron a muchas naciones y devoraron a muchos pueblos. Pronto sus cautivos se burlarán de ellos. Se mofarán diciendo: ¡qué aflicción les espera, ladrones! Ahora tendrán su merecido. Se hicieron ricos por medio de la extorsión. Pero ¿cuánto tiempo puede durar esto? De repente tus deudores tomarán medidas. Se volverán en tu contra y te quitarán todo lo que tienes, mientras que tú te quedarás temblando e impotente. Debido a que saqueaste a muchas naciones, ahora todos los sobrevivientes te saquearán a ti. Cometiste asesinatos por toda la tierra y llenaste los pueblos de violencia. ¿Qué aflicción te espera a ti, que construyes mansiones con dinero deshonesto? ¿Crees que tu riqueza comprará seguridad y así pondrás el nido familiar fuera de peligro? Sin embargo, por causa de los asesinatos que cometiste, deshonraste tu nombre y te costó la vida. Hasta las piedras de los muros gritan contra ti, y las vigas de los techos le hacen eco a la queja. ¿Qué aflicción te espera a ti, que construyes ciudades con el dinero adquirido mediante el crimen y la corrupción? ¿No ha prometido el Señor de los ejércitos celestiales que las riquezas de las naciones se convertirán en cenizas? Se esfuerzan mucho, pero todo es en vano. Así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. ¿Qué aflicción te espera a ti, que emborrachas a tus vecinos? Los obligas a beber para regodearte de la vergüenza de su desnudez. Sin embargo, pronto te llegará el turno de ser deshonrado. Ven, bebe y demuestra tu desnudez. Bebe de la copa del juicio del Señor, y toda tu gloria se convertirá en vergüenza. Derribaste los bosques del Líbano. Ahora serás derribado. Destruiste los animales salvajes. Ahora el terror de ellos será el tuyo.
Cometiste asesinatos por toda la tierra y llenaste los pueblos de violencia. ¿De qué sirve un ídolo tallado por hombres o una imagen fundida que te engaña? Qué necio es confiar en algo elaborado por tus propias manos. Un Dios que ni siquiera puede hablar. ¿Qué aflicción te espera a ti que les dices a ídolos de madera: despierten y sálvennos? A imágenes de piedra, mudas, dices: levántense y enséñennos. ¿Podrá un ídolo decirte qué hacer? Aunque estén recubiertos de oro y plata, por dentro no tienen vida. Pero el Señor está en su santo templo. Que toda la tierra guarde silencio delante de Él. Se encuentra lastimada y con dolor por las cosas tan intensas que tuviste que vivir. Te aconsejo que no busques resignarte a esa vida. Más que por el
busca Jesús, ven y busca su amor, le hará bien a tu alma, si te acercas a Dios, busca en Él el perdón, desata tus cadenas, sanarán tus heridas, restaurado serás. Ven y busca a Jesús, ven y busca su amor, le hará bien a tu alma, si te acercas a Dios, busca en Él el perdón, desata tus cadenas, sanarán tus heridas, restaurado serás. Buenas noches, mis hermanos, mis amigos. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues un tema más, mis hermanos, mis amigos. Un canto más inspirado de nuestro Dios, de Jesucristo, para el Señor del Evangelio. Desata tus cadenas. El tema que les acabo de presentar ya con su video. Gracias a Dios por el trabajo que el equipo que de alguna manera colabora con el Ruiseñor del Evangelio está haciendo para la gloria de Dios. Es un privilegio realmente el poder llevar a cabo o el poder cumplir con el mandato de Dios de poner a trabajar los dones espirituales y los talentos. Pues gracias a Dios lo podemos estar haciendo o lo estamos haciendo, mis hermanos, mis amigos. Y pues ahí está la muestra. Cada semana, para la gloria de nuestro Dios, le estamos presentando un tema inspirado, un tema con la intención de poder bendecir sus vidas, de poder edificar sus vidas. Porque yo considero, mis hermanos, mis amigos, que tanto en las predicaciones como en los testimonios, como también en las alabanzas, Dios puede tocar vidas, Dios puede tocar corazones, Dios puede transformar la mente de algún creyente que necesite ser transformado. Y bueno, gracias a Dios por desata tus cadenas. Y mis hermanos, mis amigos, pues quiero darles la bienvenida rápidamente a ustedes que ya están ahí conectados, a ustedes que ya están ahí presentes. Gracias a Dios, a Jesucristo, que es el que nos da la oportunidad y el privilegio, quien nos abre las puertas, quien nos da la salud, quien nos permite con su poder poder llevar a cabo el trabajo que debemos llevar cada uno de nosotros, los que somos creyentes, hijos de Dios, cristianos de este siglo XXI, de la Iglesia Apostólica
del nombre de Jesús. Y digo Iglesia Apostólica del nombre de Jesús porque es la única que se conoce en las Escrituras. Apostólica porque fueron apóstoles los que la comenzaron, los que dieron inicio de parte de Dios, por eso es que se le llama apostólica, no por otra cosa. Bueno, mis hermanos, mis amigos, pues saludos a Lindsay Marketing, que ya por ahí creo que está conectada. A Carlos Medina también, desde México, gracias por estar ahí. Bendiciones para ti, para toda tu casa. Es un privilegio poder tener gente tan preparada, tan capacitada en cuanto al conocimiento bíblico. Gracias por estar ahí, Carlos Medina. Y cómo no, también a mi hermana Alondra Costa, que cada semana está acompañándonos, cada semana está siendo fiel a Dios primeramente. Porque créame, mi hermano, el ser fiel a una emisión, el ser fiel a un programa, habla mucho de sí mismo, habla mucho de sí misma. Da a entender que la persona que tal cosa hace es una persona disciplinada, es una persona ordenada, que pone en primer lugar sus prioridades espirituales, en primer lugar lo que corresponde a la palabra de Dios. Y mi hermana Alondra Costa cada semana está ahí presente, ya por años. Gloria a Cristo Jesús. Gracias, hermana, que el Señor te bendiga grandemente y que te multiplique las bendiciones grandemente en el nombre de Jesús. Y también, ¿por qué no?, a todos aquellos que ya están ahí presentes, que probablemente no están cada semana o probablemente es hasta su primer día o primera vez. Bienvenidos sean también. Las mismas bendiciones deseo para ustedes en el nombre de Jesús. Dios no hace sección de personas en cuanto a su llamamiento a la salvación. Y por ende, el Ruiseñor en esta hora declara bendiciones para todos ustedes, sin excepción alguna, en el nombre de Jesús. Y pues bueno, mis hermanos, mis amigos, después de que les compartí una alabanza, un canto más del Ruiseñor del Evangelio, ya de los 8 discos que tengo grabados para la gloria de Dios, y también de que les pude compartir lo que fue el audio bíblico que de alguna manera representa o de alguna manera identifica al mensaje de este día. Estoy moviendo un poco las plataformas, un poco los aparatos, porque cuando pongo la música, la verdad que la vibración me mueve un poquito, pero estamos aquí tratando de poner todo en orden. Para la gloria de Dios nos gusta buscar la excelencia, invertimos, intentamos, ponemos nuestros recursos buscando la manera de poder primeramente agradar a Dios en lo que hacemos, pero también para darles a ustedes un buen, vamos a decir, servicio. Y bueno, saludos para todos aquellos que no alcanzo a mirar sus nombres porque la verdad es que estoy muy corto de vista. Alex Carcova, brother, gracias por estar ahí. Un joven, yo considero exitoso, victorioso, porque a la edad que tiene y para estar ahí perseverando en este camino no es fácil. Y este joven ahí está, pues gloria a Cristo Jesús por él. Mis saludos y mis bendiciones en el nombre de Jesús para ti, brother. También Isaac Villagómez, otro conocido también. Gracias, brother, por estar ahí. Saludos para ti, para tu mamá y toda tu familia, tu papá. En el nombre de Jesús, espero que puedan recibir una grande bendición en esta noche, en este programa de Encendiendo Candeleros con Javier Gustavo, el Ruiseñor del Evangelio. Tenemos un tema más, mis hermanos, mis amigos, de esta serie de mensajes proféticos. No sé si me falta alguien más.
Lali, gloria a Cristo Jesús por estar ahí, que Dios te bendiga grandemente. Creo que no te conozco, pero igual, bienvenida seas. Gracias a Dios porque estás acá acompañándonos por Instagram. La semana pasada tuvimos un problema para poder publicar por Instagram. Espero en este día no haya ese problema, pero en dado caso de que pase o que le pase a cualquiera de las páginas en donde ustedes están conectados, sépanse que en este momento tengo 4 páginas conectadas. Solamente ir a Facebook y buscar al Ruiseñor del Evangelio, o ir a Facebook y buscar a Gustavo Martínez, o ir a Facebook y buscar a Gustavo Javier. Esas son las líneas que tenemos trabajando a través de la plataforma de Facebook y de Instagram. Bueno, gloria a Cristo Jesús. Pues en esta hora, en este precioso momento, mis hermanos, voy a proceder a bajar un poquito a la música para seguir adelante con el programa de este día, que creo que es lo más importante. Está bien los saludos, está bien la presentación y todo, pero lo más importante, mis hermanos, mis amigos, es la palabra de Dios. No puede faltar palabra de Dios en un servicio o en un culto donde se pretenda honrar y glorificar al Señor Jesucristo. Y bueno, ya estamos casi terminando con los mensajes proféticos. En este día, mis hermanos, mis amigos, corresponde al personaje número 22. No sé si ustedes han seguido cada semana y tienen también, al igual que yo, el número contado. Pero bueno, lo importante es que ahí está, cada emisión de cada semana, ahí tiene el nombre del personaje y el número que corresponde. Y espero no haberme equivocado, y considero que es el número 22 el que corresponde el día de hoy. Para la gloria de Dios, vamos a comenzar con lo que es la prédica de esta noche. El personaje número 22, mis hermanos, mis amigos, corresponde al profeta Habacuc. El profeta Habacuc, un gran hombre de Dios, pero usted va a ver que, a diferencia de otros profetas, él tuvo un proceder un poco distinto, pero que también era necesario que así fuera. El Señor nos va a mostrar por qué es que aconteció tal cosa. Pero antes de eso, primero quiero ir al significado del nombre de Habacuc. Porque, mis hermanos, mis amigos, me he dado cuenta cada semana que el buscar tan solo el significado del nombre del personaje ya nos da una información de parte de Dios y que nos puede ayudar a comprender el mensaje. El nombre de Habacuc tiene un significado. Habacuc proviene del verbo hebreo abrazar, el cual, traducido al latín, que es nuestro español, es quien abraza o quien se aferra. Vuelvo y repito, Habacuc proviene del verbo hebreo abrazar, el cual, traducido al latín, es quien abraza o quien se aferra. Por acá cabe mencionar que yo no sé mencionar el hebreo, ni el griego, ni el arameo. Por eso solamente lo que está traducido es lo que yo le digo, porque ahí hay unas palabras, con todo respeto, pero que son como garabatos que yo no puedo entender. No tengo el privilegio de conocer ese idioma y de poder interpretarlo. Hay quienes sí lo pueden hacer, y por eso es que ya tenemos esa bendición de parte de Dios, de que otros tengan esa capacidad para poder entonces dejárnoslo ya más fácil, y al traducirlo ellos, poder nosotros saber y poder aprender. Habacuc proviene del verbo hebreo abrazar, el cual, traducido al latín, es quien abraza o quien se aferra. Poco a poco vamos a entender el porqué de hasta ese significado. Ok, Habacuc, mis hermanos, mis amigos, no tiene tampoco como otros personajes. Vuelvo y repito, no sé si sea porque algunos eruditos
expertos o algunos estudiosos de la Biblia dicen que como es de los profetas menores, que por eso no hay tanta relevancia o tanta información que Dios haya de alguna manera entregado a las naciones o en este caso a su iglesia. Sin embargo, aunque no hay una información bíblica, porque solamente consta de 3 capítulos, y en las concordancias tampoco no pude yo por lo menos encontrar quién fue su madre o quién fue su padre. Hay teorías de libros apócrifos que no las quise tomar porque no le doy mucha importancia a los libros apócrifos que están fuera de la Biblia, porque puede que sean verdad como puede que no. Entonces, para no entrar en controversias ni tampoco en confusiones, prefiero mejor nada más tomarme de lo que ya conocemos nosotros los cristianos, los 66 libros que forman a la Biblia. Entonces, algunos libros apócrifos dicen que Habacuc era hijo de la mujer sumanita a la cual Elías le concedió un milagro cuando su hijo ya había muerto, y que cuando Elías fue y oró por él, y su hijo volvió nuevamente a la vida. Bueno, creo que Eliseo también hizo lo mismo, pero bueno. Pero para no entrar en confusiones ni en dudas, prefiero mejor dejarlo como está nada más en los 66 libros. No habla o no afirma quién era la madre ni quién era el padre de Habacuc, porque ese libro consta nada más de 3 capítulos y es una historia muy especial. Una historia muy especial, muy corta, muy poderosa, pero que tiene una trascendencia que hoy día aún todavía Habacuc puede enseñar a muchos creyentes cristianos a cómo tener una buena relación con Dios. En los años 598 a.C. se cree fue que existió y vivió el profeta Habacuc. Vuelvo y repito, se cree que en los años 598 a.C. fue que existió o vivió el profeta Habacuc. Y es muy posible que un poco antes de la unificación de los 2 reinos, el reino del sur y el reino del norte. Como ya cada semana les he explicado la división de los 2 reinos, del reino del sur y el reino del norte, que comprendían el reino del sur a 2 de las 12 tribus, pero que estaban en el territorio de Judá, y las otras 10 tribus en el territorio del norte. Hubo una división, como ya les he explicado, desde los tiempos de Salomón en delante. En el reinado de Salomón, por los 40 años que él reinó, Dios le dio tanta gracia y tanto favor a Salomón que logró unificar a todo Israel. No se hablaba, ni siquiera se pensaba que fuera a existir una desunión o una división, porque el reino fue tan unificado fuertemente de parte de Dios por medio de Salomón, que hubo un reinado de paz como no lo había visto antes en esos 40 años. O sea, el principio del reinado de Salomón hasta el final del reinado de Salomón, el pueblo de Israel gozó o experimentó una grande paz de parte de Dios. Pero ya a los tiempos finales del reinado de Salomón, las cosas cambiaron. Salomón empieza a desviarse, comienza a tomar esposas paganas, no del pueblo de Dios, mujeres apartadas, mujeres que no conocían a Dios, mujeres que no respetaban a Dios, mujeres que no tenían temor de Dios. Entonces Salomón violó la ley de Dios. La ley de Deuteronomio capítulo 17, versículo 17, en donde Dios le dice al hombre que no se unirá con mujeres paganas, porque nada tiene que ver la luz con las tinieblas en otras escrituras. Pero Salomón no obedeció, violó esa ley, y las consecuencias fueron grandes, porque esas 700 mujeres, esas 700 esposas paganas, lograron cambiar el corazón de Salomón.
lograron desviar la fe de Salomón. Lograron que Salomón desobedeciera a Dios y les otorgara de alguna manera, por así decirlo, el permiso, y no solo el permiso, sino también compartir con ellas o de alguna manera impartirles de las riquezas que Dios le había dado para que ellas pudieran crear o levantar sus templos paganos a sus dioses paganos. Y las consecuencias fueron que al terminar su reinado, Salomón dejó ya de alguna manera al pueblo preparado para la división, aunque la división no ocurrió en el reinado de él en esos 40 años. Sin embargo, al tomar posesión su hijo Roboán en lugar de Salomón, quien fue el próximo rey, ahí fue en donde se llevó a cabo la división del reino del sur y del reino del norte. 10 tribus por un lado y 2 tribus por el otro lado. 10 que comprendían a Jerusalén y 2 que comprendían a Judá. Entonces, desde Salomón para adelante empezó de alguna manera el problema con el pueblo de Israel. Ya había tenido problemas antes, pero recordemos, Israel venía por 40 años de paz. Pero ahora Salomón termina y comienza su hijo Roboán, y Roboán deja el consejo de los ancianos a un lado y toma el consejo de los jóvenes de su edad. Por eso es importante, no puede haber mucha confianza, y digo en este caso, para estar estableciendo pastores muy jóvenes, a menos que tengan a su alrededor ancianos que los puedan de alguna manera supervisar y que los puedan aconsejar, porque Roboán empeoró la situación del pueblo por dejar el consejo de los ancianos que su padre de alguna manera había utilizado. Salomón, cada vez que él ocupaba consejo, él tenía ancianos a su alrededor, gente preparada, capacitada, que le podría dar un buen consejo o que le podría ayudar de alguna manera. Sin embargo, Roboán hizo a un lado el consejo de los ancianos y tomó el consejo de los jóvenes, y terminó desviando, o terminó de alguna manera irrumpiendo, o de alguna manera logrando que el problema creciera. O sea, fue en aumento el problema del pueblo de Israel por causa de la dirección de los malos reyes. Aunque Salomón no perdió su salvación, pero sí fue disciplinado por el Señor. Salomón en algún momento se encuentra triste, se encuentra en algún momento desesperado, orando, clamando, pidiéndole a Dios, y no solamente eso, arrepintiéndose, porque Salomón se arrepintió antes de partir. Antes de dejar esta vida, Salomón se arrepintió, y al final, en el libro de Eclesiastés, él deja por allá en el último capítulo, él dice, todo esto es vanidad. Y dice, porque el verdadero propósito del hombre en Dios es que le temas y que cumpla sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Salomón terminó reconociendo su falta, terminó reconociendo su falla y terminó poniéndose a cuentas con el Señor. Por eso Salomón está en el reino de los cielos con un buen testimonio y un mal testimonio, pero en su mayoría es más positivo que negativo lo que Salomón nos dejó para nuestra enseñanza. Pero Roboán empeoró la situación, y después de Roboán vienen otros. Viene Acab, viene Jeroboam, vienen otros reyes que siguieron todavía por esa misma línea y siguieron desviando más al pueblo, más a la idolatría, más a la maldad. Pero también hubo reyes buenos como Ezequías, por ejemplo. Ezequías fue uno de los mejores reyes de esos tiempos. Y se cree que en los tiempos de Ezequías fue que algunos profetas por eso no hablaron
de castigo contra Israel, contra Jerusalén o Judá. No está muy comprobado, porque dicho de paso, este libro no da tanta información, vamos a decir, externa. Todo este libro comprende, el libro de Habacuc, en una intimidad del profeta con Dios, en un encierro del profeta con Dios. Usted va a comprender poco a poco. ¿Por qué? Les puse el audio, pero cuando usted tenga la oportunidad, escúchelo todo, desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, para que usted pueda entender el porqué de esta enseñanza. El porqué es de que el Señor le dice en este momento que el profeta Habacuc hizo las cosas de una manera distinta a otros profetas que fueron antes de él y después de él. Que las dos cosas son necesarias. Tanto Dios necesita profetas que le hablen al pueblo, que de alguna manera reprendan el pecado del pueblo, que de alguna manera exhorten al pueblo a dejar el mal y a escoger el bien, que de alguna manera disciplinen al pueblo con palabras poderosas de parte de Dios, como también hombres como Habacuc, interceptores, hombres que miraban, hombres que hoy día pueden ver el mal, o que podemos ver el mal dentro de la iglesia del Señor, pero que nos convertamos en un Habacuc, hombres de intercepción delante de Dios, conociendo el bien y conociendo el mal que está haciendo el pueblo, reconociendo lo bueno que hacen en la iglesia, pero también entendiendo lo malo que hacen para interceder delante de Dios. O sea, Dios necesita de las dos cosas, porque mandó al profeta Jonás a traer una palabra de destrucción a Nínive, como también mandó al profeta que hablamos la semana pasada, Miqueas, a traer el fin de la destrucción de Nínive. Pero hoy encontramos a Habacuc, que en el capítulo 1 podemos ver una excelente relación íntima entre Dios y Habacuc. Y esa excelente relación íntima fue premiada por el Señor con grandes visiones espirituales. O sea, Habacuc tuvo un testimonio para ti, para mí, mi hermano, mi amigo, muy especial, pero a la vez muy poderoso. El testimonio ejemplar de la vida de Habacuc puede enseñarnos a los creyentes de este siglo XXI a cómo se puede tener una verdadera y profunda relación íntima con el Señor Jesús. En esa excelente relación, como vuelvo y les repito, íntima, Dios premió al profeta con grandes visiones espirituales. Con un relato histórico en su libro, Habacuc cuenta acerca de una visión en la que vio un castigo y un juicio de Dios. El castigo disciplinario de su pueblo Israel por su constante desobediencia. Pero curiosamente, Habacuc, a diferencia de otros profetas, nunca volteó a ver a Israel para juzgarlo o para declarar alguna palabra contra ellos. No, jamás, nunca lo hace o nunca lo hizo, porque todo se resume en un diálogo sostenido en la privada charla con su Dios. Vuelvo y repito: Oseas, Miqueas, Jonás, Jeremías, Isaías, todos esos profetas levantaron la voz de parte de Dios para reprender a Israel y al pueblo de Israel, a Jerusalén, a Judá, a Samaria. Pero, sin embargo, Habacuc no lo hace. Usted va a mirar en los 3 capítulos que no existe tal cosa. Todo comprende en una relación íntima, en un encierro entre Habacuc y Dios. Pero podemos encontrar en ese encierro dos cosas. Vea.
En el capítulo 1 encontramos las quejas de Habacuc y las respuestas de Dios. Esta queja o estas quejas están sustentadas en la falta de justicia y el aumento de maldad por el que atravesaba Israel y sin que el Señor hiciera nada. O sea, estaba mirando Habacuc que la gente de su tiempo, los israelitas, estaban de continuo al mal. Había a su alrededor pleitos, contiendas, la gente buscaba pelear, había depravancia, y Habacuc en algún momento se encontró afligido, molesto por todo lo que miraba a su alrededor, por todo lo que acontecía a su alrededor, pero su peor molestia era que Dios no hacía nada. Y eso nos puede pasar en algún momento, mis hermanos, mis amigos. En algún momento de aflicción te puede pasar a ti y me puede pasar a mí. Y podemos llegar a cuestionar a Dios. Pero tengamos cuidado. Porque si no somos llamados por nuestro Dios para tener una charla de ese nivel o de esa magnitud como la tuvo con Habacuc, si nosotros no somos llamados a tener esa intimidad, nos podemos meter en serios problemas con nuestro Dios. Tenemos que tener una relación íntima muy fuerte con nuestro Dios para que Dios de alguna manera pueda recibir tal crítica, para que Dios pueda de alguna manera no entrar en ira contra nosotros y tener misericordia y compasión y permitirnos por su gracia el poder tener una respuesta de Él. Por eso es que mucha gente se desespera, mucha gente se frustra y termina yéndose de la iglesia, porque dice, le pregunté al Señor, le pedí al Señor, pero no me contestó nada. Porque se necesita tener esa relación íntima, verdadera con el Cristo de la gloria. Se necesita tener una verdadera intimidad, una verdadera relación personal, que Dios pueda decir, ¿cómo no le voy a contestar a mi hijo? ¿Cómo no le voy a contestar a mi hija si vive constantemente esforzándose en cumplir mi voluntad? Vive constantemente esforzándose en ser cada día mejor para mí, en hacer mejor las cosas para mí. ¿Cómo no le voy a contestar a mi hijo? ¿Cómo no le voy a contestar a mi hija? Eso es lo que hace la gran diferencia. Por eso es que en un principio les dije que la vida de Habacuc nos puede enseñar y nos puede ayudar a crecer en nuestra vida espiritual y en nuestra relación con Jesucristo. Pero se necesitan las dos cosas. Tener la relación, el poder y la autoridad, la unción, el respaldo de Dios, con presencia de Dios cuando hablamos, para reprender, para exhortar, para corregir, para instruir, para capacitar, pero también para interceder. Necesitamos saber, por eso es importante tener la sensibilidad del Espíritu para saber qué es lo que Dios quiere que hagamos. Cada paso que debemos de dar, qué es lo que el Señor quiere que hagamos. O interceder, o levantarnos, levantar la voz y reprender, exhortar, o solamente interceder. Por eso es importante tener esa comunión íntima con nuestro Dios, para que no demos pasos en falso, para que sepamos y para que podamos dar cada paso en la perfecta voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos, mis amigos, pues seguimos adelante. Aquí podemos encontrar la parte débil de Habacuc, como le puede pasar a cualquiera de nosotros. A Elías también le pasó. Después de haber vencido con un poder extraordinario de Dios, con un prodigio de Dios desde que descendió del cielo para consumir la leña, había 400 falsos profetas de Baal que se levantaron contra el ungido del Señor, contra Elías. Y llegó el momento en que Elías tuvo que probarles
que el Dios al que él creía era el único poderoso. Pero se expuso su vida. Desafió a 400 falsos profetas. Y Dios le dio la victoria. Pero después de que Dios le da la victoria, entonces Elías vuelve a mostrar debilidad como cualquier ser humano, como cualquier creyente, por muy ungido que esté. Y Elías de repente ya lo vemos en unos, vamos a decir, unos versículos más adelante, después de la hazaña tan grande y poderosa que había hecho de parte de Dios, ahora lo encontramos amedrentado, ahora lo encontramos temeroso por causa de una mujer a quien le llamaban Jezabel, que no era cualquier mujer, era una mujer que tenía pacto con demonios, una mujer poderosa en el mal en esos tiempos. Sin embargo, pues Dios guardó a Elías para que esa mujer no le pudiera hacer daño. Probablemente por eso Dios lo mandó a la cueva. Dios podía haberlo dejado ahí y ponerle un vallado de ángeles a su alrededor y cubrirlo de gloria para que Jezabel probablemente pasara y ni lo mirara o no pudiera tocarlo de alguna manera. Mas sin embargo Dios permitió, no sé si provocó, creo que permitió. Sí permitió, porque después el Señor le dice: Elías, ¿qué haces ahí? ¿Quién te ha enviado a que te encuevaras? Entonces quiere decir que Dios no lo envió. Dios le permitió mostrar esa debilidad, también para que tengamos una enseñanza de que por muy poderosos que seamos en la palabra, por muy poderosas cosas que haga Dios en nuestras vidas, por medio de nosotros, no dejamos de ser hombres débiles, que necesitamos de Él para el siguiente caso, para la siguiente situación, para el siguiente paso, para la siguiente guerra que tengas que enfrentar, para la siguiente victoria. Necesitamos del poder de Dios. Y aquí encontramos a Habacuc mostrando una debilidad. En el principio del capítulo 1 encontramos a un Habacuc confundido e indeciso, falto de fe y confianza, pues él no puede comprender cómo es que el Señor, siendo tan justo, pueda utilizar a los perversos para disciplinar o castigar a la gente que es más justa que ellos. En este caso se está refiriendo, usted lo va a mirar ahí en el audio, que cuando Dios le responde a Habacuc, su respuesta es la siguiente: Dios ha mirado la maldad de Israel. Él está consciente y le dice a Habacuc: yo estoy consciente de todo lo que está haciendo el pueblo. Yo sé lo que está haciendo, dice. Y no se va a tardar la disciplina. Dice, porque me he provisto, he levantado, dice, al ejército más poderoso de la tierra en ese tiempo, que era el ejército babilónico, para que fuera a disciplinar a Israel, para que fuera contra Israel, a atacarlo, a destruirlo. O sea, y ahí Habacuc se encuentra en un momento, dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ellos, siendo peor todavía, y tú siendo un Dios tan justo, cómo es posible que levantes a ese ejército para que venga a destruirnos? Porque Habacuc era parte de los que estaban ahí, en riesgo, en peligro. Mas sin embargo Dios le dice, así tiene que ser. O sea, Habacuc oró, le mostró a Dios su debilidad. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tendré que soportar? ¿Hasta cuándo tendré que estar viendo toda la maldad del pueblo? ¿Hasta cuándo tendré que estar soportando todas sus maldades, todo lo que están cometiendo? Yo lo estoy mirando con mis ojos. ¿Hasta cuándo? Y tú no respondes. Es lo que decía Habacuc. O sea, ahí había falta de confianza, ahí había falta de fe, falta de esperanza y confusión. Un momento de confusión de Habacuc, que no podía entender y que no podía ver lo que Dios estaba por hacer. Por eso el Señor dijo, haré una cosa que si se las contara no la creerían. Pues se estaba refiriendo a que
el ejército babilónico, en este caso dirigido por el rey de Babilonia, un ejército sanguinario, un ejército malvado, perverso, peor que Israel, iba a ser utilizado en las manos de Dios para disciplinar a su pueblo. Habacuc no entendía, no comprendía. Como hoy día pasan tantas cosas y uno no comprende. Y es una enseñanza para que nosotros, cuando pasen esas cosas, nos mantengamos siempre en fe y esperanza a lo que Dios pueda hacer, a lo que Dios pueda traer como respuesta. En este caso, Habacuc presenta esa debilidad. Pero vuelvo y repito, a Dios le agradaba la vida de Habacuc. A Dios le agradaba esa relación íntima que tenía Habacuc con él. Y por eso es que Dios no lo disciplinó, no lo castigó, todo lo contrario, le dio respuesta a sus preguntas para ayudar a su profeta a tener entendimiento, para ayudar a su siervo a comprender el paso que Dios estaba por dar. Y le muestra y le dice: el ejército babilónico será levantado por mi poder y será enviado por mí mismo contra Israel, contra Judá. Israel comprende Judá, Jerusalén, Samaria, pues todo Israel. Dice: pero no te preocupes, porque esa es la primera vez, el primer cuestionamiento de Habacuc a su Dios y la primera respuesta de Dios a su profeta. La siguiente ocasión es, dice Habacuc: me levantaré y me iré a la muralla por ejemplo, así como a las bardas. Me subiré a la montaña o me subiré a la barda y estaré allá arriba esperando la respuesta de Dios. Y al terminar el capítulo 1 y empezar el capítulo 2, Dios le contesta a Habacuc y le dice: no te preocupes, porque también ellos serán castigados. Ahora, Dios le responde a Habacuc, cuando Habacuc dice: pero ¿por qué, Señor? Si ellos son más malvados, si ellos son más perversos, ¿por qué los levantas y los traes contra nosotros para que nos destruyan? Ahora Dios le dice a Habacuc, después de que él volvió a tener esa intimidad con él y que subió a la parte alta para recibir respuesta, y viene la respuesta de Dios y le dice: pero Habacuc, así como son destruidas otras naciones que se comportan igual que ellos también serán destruidos. No tardará la destrucción sobre de ellos también, le dice el Señor a Habacuc, hablando de el rey de Babilonia y su ejército. Le dice: ellos también serán destruidos, sobre de ellos también, por causa de su maldad, también traeré juicio sobre de ellos. Por eso es que al principio yo les dije, la disciplina de Dios para Israel, su pueblo, y el justo juicio de Dios para los babilónicos. Ya Babilonia había sido usado por Dios en varias ocasiones para destruir pueblos, para disciplinar pueblos. Y pareciera ilógico que Dios utilice a los paganos, que Dios utilice a los mundanos para disciplinar a una iglesia, a una casa o a una persona. O sea, es ilógico, pero Dios lo puede hacer. Entonces, por eso es que Habacuc nos enseña a ser intercesores delante de nuestro Dios. Si tú miras la maldad en tu casa, con tus vecinos, si miras la maldad en el trabajo, con tus compañeros o compañeras, o si miras la maldad dentro de tu iglesia, con mayor razón, conviértete en un Habacuc, o en un Habacuc, intercede delante de tu Dios. Pero ten cuidado cómo lo haces. ¿Por qué razón? Porque si tú no tienes una intimidad tan fuerte con Dios, si tú no tienes esa relación tan fuerte con Dios porque no le respetas, porque no le obedeces, porque no haces su voluntad, entonces mejor mira, quédate callado, quédate callada y no levantes palabra contra tu Señor.
Amén. Pero si tienes esa confianza, porque tienes esa intimidad que todos la debemos de tener, que todos deberíamos de ser como un Habacuc, o como uno de esos grandes profetas o esos grandes apóstoles, y tener una relación verdadera, íntima con el Dios del cielo, con Jesús de Nazaret, que dicho de paso es lo mejor que puede tener el ser humano en la tierra, la relación verdadera, genuina con su Hacedor, con su Creador, y en este caso para la iglesia, con su Redimidor, con su Salvador. ¿Cómo puedes decir que eres salvo, que eres salva, que Dios te ha redimido, que tienes el sello del Espíritu Santo, pero no das frutos dignos de arrepentimiento? Sigues todavía pecando como un pecador, sigues pecando como alguien que no conoce a ese Dios de quien tanto habla. Dice el Señor, que tus palabras vayan de acuerdo con tus hechos y que tu corazón vaya de acuerdo también con tus hechos. Esa es la voluntad de Dios para todo creyente en este siglo XXI y en los siglos venideros, dice el Señor Jesús de Nazaret. Que todo creyente que se acerca a Dios le reconozca, le valore, le acepte y que su vida sea digna como hijo de Dios. Es lo que dice el Señor. De lo contrario, mejor guarda silencio y no contiendas con tu Dios. No levantes la voz delante de tu Señor si no tienes ese nivel de espiritualidad. Lo hizo Job, lo hizo de alguna manera Jacob, lo hicieron grandes hombres de Dios, pero porque tenían una intimidad fuerte, una relación verdadera, que la ira de Dios no descendió sobre de ellos, todo lo contrario, Dios tuvo compasión de ellos, misericordia, y les ayudó, les dio entendimiento y les respondió las respuestas que ellos querían recibir. Lo que ellos necesitaban, Dios se los otorgó, Dios se los dio, porque al Señor le agradó su caminar. Entonces, tiene que agradarle el caminar nuestro a nuestro Dios para poder contender con Él, para poder levantar la voz y decirle: ¿por qué, Señor? ¿Por qué hiciste tal cosa? ¿Por qué has permitido tal cosa? ¿Por qué? Porque el Señor te puede contestar: ¿y a ti qué? ¿Y a ti qué si yo lo quiero hacer? Si no tienes una verdadera relación con Él. Pero sin embargo, si como Habacuc, si como Job, si como en este caso Jacob, o grandes hombres de Dios, grandes personajes que tuvieron, o el mismo Pedro, o el mismo Pablo, grandes hombres de Dios que tuvieron momentos difíciles, momentos en donde se sintieron con esa debilidad espiritual, con esa falta de fe, con esa falta de esperanza, pero nuestro Dios no los reprendió, nuestro Dios no los disciplinó, no los castigó, sino todo lo contrario, les dio la respuesta que ellos esperaban, que ellos buscaban, que ellos necesitaban, para darles aliento, esperanza, aumentar su fe, traer crecimiento para sus vidas, para ayudarlos. Entonces, eso es, mis hermanos, mis amigos, lo que nos puede aportar en este día la vida del profeta Habacuc. Veamos. Otra de las cosas que hace Habacuc, vuelvo y repito, Habacuc no levantó palabra ni contra el pueblo, ni dijo: el Señor así dice que ustedes no, ni tampoco para Babilonia. Todo fue entre Dios y Habacuc, en su intimidad. O sea, una información tan grande, una información tan, vamos a decir, poderosa, una información tan que podría trascender o traer de alguna manera cambios, provocar cambios. Sin embargo, Habacuc no abrió la boca para decirle al pueblo lo que Dios iba a hacer. Habacuc no abrió la boca para decirle a los babilónicos: si ustedes no se arrepienten y no dejan de hacer tal cosa, van a ser destruidos. No, esto fue entre Habacuc y Dios. Entre Habacuc y Dios. Es conocido porque lo escribió. Porque el Señor le dijo: para
de alguna manera darle esperanza y quitarle la confusión y la duda, y para hacerlo confiar más en él y en su poder, le dijo: mira, Habacuc, esto que te voy a decir, esto que vas a ver por visión, quiero que lo escribas en tablas, porque aunque tarde la visión, de cierto llegará. Y se refiere al final. ¿Al final de qué? De la opresión babilónica. Vamos a ver que un poco después los reinos vuelven a ser unificados. Destruido Babilonia, derribado Babilonia por el poder de Dios. Entonces ya después no había opresión sobre Israel y los reinos volvieron a ser unificados nuevamente. O sea, otra vez otro tiempo de un reinado de parte de Dios, o un tiempo más bien de parte de Dios para Israel, de paz, de tranquilidad, un tiempo de refrigerio, después de que los babilónicos fueron destruidos o fueron derribados por el poder de Dios, que solamente Dios lo puede hacer, porque los babilónicos estaban tan confiados en que era la potencia mayor del mundo en ese tiempo, era el ejército más poderoso, como un faraón en su tiempo, así eran los babilónicos, así era el rey de Babilonia, y solamente el Dios del cielo era el único con su poder que podía ponerle un alto a ese ejército malvado, a ese ejército perverso, que destruía naciones, que se captaba de lo que hacía. Porque dice ahí en el capítulo 3 que sus líderes le daban a beber para después burlarse de la gente. O sea, le ponían a beber la gente o a tomar vino para después burlarse de ellos. Y Dios dijo: así como ustedes le dieron a beber vino a las naciones, así también ustedes probarán del vino de la ira de Dios. O sea, Dios se levantó como su enemigo para detenerlo, porque nadie más podía hacerlo. Era el ejército más poderoso de la tierra, y a él se le unían otros por temor o por buscar de alguna manera estar con el más fuerte. Pero aún así Dios se levantó con poder y los derribó, detuvo su paso, y por eso es que fue el justo juicio de Dios sobre Babilonia. Aunque Dios de alguna manera era parte de algunas cosas que hacían los babilónicos, pero eso no les daba derecho a que ellos se creyeran tan fuertes, tan poderosos. Aunque Dios les ayudaba, aunque Dios los llevaba a que cumplieran ciertas misiones, no era nada más por el poder de ellos que lo lograban, sino porque era un plan y un propósito de Dios. Dios quería disciplinar de alguna manera a Judá, Dios quería disciplinar a Samaria, Dios quería disciplinar a Jerusalén o a cualquier ciudad o a cualquier que formara parte de Israel, y levantaba a los babilónicos, y por eso ellos tenían victorias, por eso ellos siempre salían vencedores, porque Dios tenía un plan. Pero llegó el momento en que Dios dijo: estos se creen que es por su poder, estos ni siquiera me dan la honra y la gloria a mí, siguen honrando a sus dioses ajenos, a sus dioses que ellos mismos elaboran con sus propias manos. Y qué necios, que pongan su confianza en esos dioses que ni siquiera pueden ver, que ni siquiera pueden caminar, que ni siquiera pueden hacer nada por ellos. Confían tanto en ellos que le piden a ellos ayuda, confían tanto en ellos que le piden a ellos apoyo. Por eso Dios se molestó, y eso no lo hacía nada más Babilonia, lo hacía también Israel. Por eso Dios disciplinaba a Israel, mas no lo destruía por completo, porque Israel jamás podrá ser destruido, ni por Dios, mucho menos por las naciones. Israel tiene una protección de Dios. Nadie puede destruir completamente a Israel. Pueden atacarlo, pueden destruir alguna parte, pero no pueden destruirlo completamente, porque tiene una protección de Dios, y ni Dios siquiera puede destruirlo, porque eso iría contra su palabra, y Dios no lo va a hacer. Al contrario, Él es su protector. Entonces, Dios podía disciplinarlo por su propio bien, para ayudarlo a salir de su mal camino, para ayudarlo a salir de su pecado, para ayudarlo a liberarse. Pero si era necesario, algunas veces lo tenía que oprimir, lo tenía de alguna manera que afligir,
Porque recordemos que Dios dice, te llevaré al desierto para hablarte al corazón. Y el desierto es aflicción, es tristeza, es dolor, es sufrimiento. Entonces, Dios llevaba al desierto a Israel para hablarle al corazón, como puede hacerlo con muchos rebeldes hoy día, como puede hacerlo con muchos que se oponen, por muchos que de alguna manera no aceptan su llamado, no aceptan su voluntad en sus vidas. Dios los va a llevar al desierto para afligirlos, para entristecerlos, para ablandar sus corazones y para que le puedan aceptar y para que lo puedan recibir. En el nombre de Jesús, por su propio bien. Amén. Bueno, y para finalizar, cerca del final de su visitación, en este caso de Dios con Habacuc, cerca del final de su visitación, el Señor le asegura y le garantiza que su intervención traerá consigo el justo castigo para los malvados y perversos babilónicos. Y además anima al profeta a escribir en tablas su profético accionar. Ahora, cabe mencionar que aunque fue para los babilónicos, eso tipifica o simboliza al hombre malvado. Aún en estos tiempos, los babilónicos hace algunos 600 años, más o menos, de esta historia, antes de Cristo, más 2000 años para allá, para acá, unos 2500, 2600 años, más o menos. Pero sin embargo, hoy día sigue habiendo maldad. Hoy día sigue habiendo gente perversa que se sigue moviendo en el mundo. Gente perversa que sigue haciendo maldades. Pero que Dios tiene un tiempo. Es una tipificación o es un simbolismo de los babilónicos a la gente perversa, a la gente malvada que hoy día y que en los siglos venideros va a seguir obrando, va a seguir de alguna manera dirigiéndose de esa manera. Entonces Dios de alguna manera ha reservado un castigo, un justo juicio para todos aquellos que, al igual que los babilónicos, vivan de esa manera. En este tiempo, en los siglos venideros, hasta que llegue el fin. Porque hasta el final de los tiempos, Dios va a hacer diferencia. Al malvado lo va a mandar al infierno para que después vaya al lago de fuego. Pero también al inocente, al justo, al que viva una vida agradable a Dios, al que le entregue su corazón, al que le entregue su vida sin reservas, a ese lo tiene reservado para el reino de los cielos, la vida eterna. Entonces, esto es lo que nos enseña también esta historia de Habacuc. Lo que le toca o lo que le va o le corresponde al malvado, al enemigo de Dios o del pueblo de Dios, de la palabra de Dios, del evangelio, o aquellos que se abrazan del evangelio, aquellos que de alguna manera se aferran al evangelio, a la palabra de Cristo, al nombre de Jesús, y que lo invocan en sus vidas. Eso es lo que Habacuc está enseñando también en su historia. Lo que le corresponde a unos y lo que le corresponde a otros, de acuerdo a su respuesta al Dios del cielo en su momento en que venga su visitación. Porque Dios va a visitar a todos los seres del planeta. Nadie se va a escapar de que Dios llegue a visitarle, a ofrecerle salvación. Pero aquel que no esté dispuesto, aquel que no lo reciba con fe, aquel que no le acepte, que lo ignore, pues entonces es lo que Dios tiene reservado. La salvación a mano derecha para los que le acepten y le reciban con un corazón agradecido, con un corazón dispuestos a humillarse, dispuestos a someterse a su voluntad, pero también a la mano izquierda a los necios, a los que le rechacen, a los que lo ignoren. Eso es lo que Habacuc enseña también, el tiempo final. Y la oración final de Habacuc pues es: Señor, aunque todo eso pase, porque todo eso va a traer calamidad, todo eso va a traer de alguna manera crisis, sin embargo dice, ahora ya me has dado la fuerza y voy a confiar en ti, voy a tener fe y esperanza en ti, aunque no haya, dice, aunque los campos no den
¿cómo se dice? No fructifiquen, aunque no recuerdo exactamente cómo dice la escritura, y no la escribí aquí, pero dice, aunque los campos no den su fruto, aunque las vacas no den sus retoños, aunque no haya rebaños, aunque no haya nada, ahí empieza Habacuc haciendo delante de Dios una oración de fe y esperanza, en donde él dice, aunque todo esto sea negativo, aunque todo esto que esté pasando pueda ocasionar una gran crisis, sin embargo, dice, yo me gozaré en ti, en tu salvación, y confiaré en ti. Veamos a un Habacuc en un principio, de alguna manera, confundido, con una fe debilitada, con una esperanza casi perdida, pero en esa intimidad con Dios, en el oír la voz del Espíritu hablándole a su vida, en experimentar la respuesta de Dios a sus preguntas, su fe creció, su esperanza se hizo realidad, esa debilidad se convirtió en fuerza, en poder. Vean lo importante de doblar tus rodillas unas horas con tu Dios. Si estabas débil, te levantarás fuerte, vigoroso, vigorosa. Es lo que enseña Habacuc. Su principio, una debilidad, una confusión, una duda, pero después de experimentar la gloriosa presencia de Dios, la respuesta del Espíritu a su vida, hablándole personalmente en su intimidad, no en la iglesia, no que alguien personalmente, de espíritu a espíritu, el Espíritu de Dios con el espíritu de Habacuc. Su alma se regocijó, su espíritu se fortaleció, todo su ser se llenó de la gloriosa presencia de Dios. Y eso es lo que Dios te ofrece, eso es lo que Dios quiere para ti, eso es lo que Dios demanda para ti. Una intimidad verdadera con Él, para que tu debilidad se convierta en fortaleza, para que tus dudas se conviertan en fe. Es lo que el Señor te ofrece, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Cristo. Así, mis hermanos, mis amigos, eso es lo que esta palabra en este día, el testimonio del profeta Habacuc, hombre de Dios, que a diferencia de otros profetas no levantó palabra de maldición que trajera destrucción sobre su pueblo o sobre sus enemigos. No, él solamente se dedicó a fortalecerse en la presencia de su Dios y a exponerle lo que él miraba, sus inquietudes, sus dudas. Y podemos ver a un Habacuc que al final de la jornada, al final de esa, la Biblia no menciona cuántos días fueron, cuántas horas fueron, no lo menciona. Solamente los 3 capítulos es lo que enseña. Que todo se resumió en la relación personal, en la intimidad de Habacuc con su Dios. Pero las dos cosas son importantes y son necesarias dentro de la iglesia del Señor. Tanto el que con poder y autoridad de parte de Dios levanta la voz y reprende al pecado, habla del pecado, le ordena al pecador que se arrepienta y que se aparte de su mal camino, como también el que ve todo eso, pero que solamente se limita a interceder delante de su Dios. Señor, estoy mirando esto en mi iglesia, estoy mirando que está pasando esto en mi iglesia, Señor, ¿y por qué tú no haces nada? Pero asegúrate, es preferible que lo hagas cuando estás en ayuno y oración, para que, por lo menos, si no tienes la respuesta de Dios que tú esperas,
que el Señor no te vaya a disciplinar, porque te va a decir, ¿y tú quién eres? Si tú estás peor que ellos. Mira tu caminar, mira tu accionar. ¿Cómo me vienes y me dices a mí tal cosa? No, si tu caminar es recto con Dios, si tu caminar es genuino con Dios, tu intimidad es genuina, pues entonces tómate ese derecho. Métete en ayuno y oración y dile al Señor, mira Señor, esto estoy mirando en mi iglesia, esto no está bien, tu palabra me dice que no está bien, pero ¿por qué tú no haces nada? Y probablemente el Señor te responda. Si tienes un llamado como Habacuc, o como esos profetas, o como esos santos apóstoles, porque es verdad. Y aunque mucha gente no quiere aceptarlo, aunque muchos me critican y me juzgan por tener ese conocimiento y esa sabiduría de Dios y ese entendimiento de la revelación, pero yo solamente hablo verdades. A los profetas y a los apóstoles, como son la máxima autoridad de parte de Dios dentro de la iglesia de Cristo, la iglesia apostólica, a ellos Dios les dio un privilegio mayor que a los demás, que no les dio a los evangelistas, que no les dio a los pastores, ni les dio a los maestros. Ahí se está claro. En la iglesia primitiva, cuando todo comenzó, los apóstoles, el Señor les dijo, a ustedes les es dado el entender las escrituras, pero a ellos no. Ustedes tienen ese privilegio porque eran apóstoles. Igual los profetas. En aquellos tiempos los reyes hacían y deshacían y maldades y todo, y los profetas lo podían ver. Los profetas lo podían discernir. Aún a veces hasta en su propia casa el Señor les revelaba lo que el rey estaba haciendo a escondidas en su hogar. Son ministerios especiales, son autoridades puestas de parte de Dios dentro de la iglesia, como dice Corintios. A unos puso Dios primero en la iglesia, apóstoles. Segundo, profetas. Luego, los que hacen milagros. Después, los que sanan enfermos. Luego, los que tienen don de dar, de la administración. Entonces no es algo que el Señor se inventa, es la Biblia, la palabra de Dios. El apóstol y el profeta son las máximas autoridades de parte de Dios en la iglesia, pero también son llamados a ser los más humildes, no a ser aquellos autoritarios que no atiendan bien a la grey del Señor, no como teniendo señorío sobre de ellos, sino como quien tiene misericordia y compasión de ellos. O sea, el apóstol y el profeta son llamados a ser los más humildes dentro de la iglesia del Señor. No los autoritarios, no los arrogantes, no los que se enseñorean de la grey o de la iglesia, ni mucho menos para sacar ganancias deshonestas de ellos, sino para ser los proveedores de ellos. El Señor llamó a los apóstoles y a los profetas y a todos los que forman parte de los 5 ministerios a hacerse cargo de la iglesia. Si necesitan su economía, todo lo que entra a la iglesia, el Señor desea que sea para bendición de la iglesia, no para que hoy día se enriquezcan, para que las familias de los apóstoles o profetas, entre comillas, de estos tiempos estén bien bendecidos, tengan de todo, los mejores carros, las mejores casas, el mejor alimento, el mejor vestuario, y que en la iglesia, dentro de la casa del Señor, haya gente que casi se muere de hambre, haya gente que no tiene ni para pagar su renta, haya gente que está sufriendo, que está padeciendo, dice el Señor. El apóstol y el profeta son levantados, el evangelista, el pastor y el maestro también, para hacerse cargo de la grey de Dios. Así es. Sin embargo, hoy día se ha malentendido. Pero a Dios le daremos cuenta a todos por cómo hacemos las cosas, por lo que hacemos y por lo que dejamos de hacer. A Dios le daremos cuentas. Amén. Bueno, gloria a Cristo Jesús. Este fue el mensaje de esta semana, mis hermanos, mis amigos. El personaje número 22. El profeta Habacuc. Espero poder haber bendecido sus vidas. Por ahí veo caras nuevas también. Mi hermano Mike Íñiguez, un gran hombre de Dios, un gran siervo de Dios, cantante también, cantautor, para la gloria de Dios. Gracias, brother, por estar ahí. Entonces, mis hermanos, mis amigos, pues
el ruiseñor termina una emisión más. Bueno, voy a dejar este pedacito de uno de mis temas más nuevos. Su Santo Espíritu se me llenará de gozo. Delicias de su diestra. Delicias de su diestra. Tema del nuevo sencillo del Ruiseñor del Evangelio para la gloria de Dios. En la presencia del Señor está mi alma. Por esa sangre que Él por mí vertió en la cruz. Es la promesa que Jesús le envió a este mundo. La misma que por gracia me hace estar feliz. Oh mi hermano, aprovecha la libertad en Cristo y gózate en su presencia. El nombre de Jesús, para alabarlo ahora viviré. Majestuoso es el Rey y Salvador, le amaré con todo el corazón. De la presencia del Señor tendré mis fuerzas. Con la palabra que Él sembró, vendrá mi fe. Su Santo Espíritu se me llenará de gozo. Delicias de su diestra tendré para mí. En la presencia del Señor está mi alma. Por esa sangre que Él por mí vertió en la cruz. Es la promesa que Jesús le envió a este mundo. La misma que por gracia me hace estar feliz. La misma que por gracia me hace estar feliz. La misma que por gracia me hace estar feliz. Gloria a Cristo Jesús. Pues siempre el gusanito de la música. Para los que me conocen bien, pues yo tengo la virtud y la bendición y el privilegio de conocer un poco de música, tocar algunos instrumentos para la gloria de Dios, aunque pues ahorita no lo estoy haciendo, pero bueno, ya pasó mi etapa en ese tiempo. Estuve, pues no sé, unos 15 años yo creo tocando en la iglesia. Ahorita le estamos ya dando la oportunidad de parte de Dios a otros, y bueno, pero seguimos de todas maneras ahí exponiendo nuestro talento con estos cantos que el Señor nos va inspirando. Ese es Delicias de su diestra, del nuevo sencillo del Señor del Evangelio, junto con otro tema que está por ahí también, Por siempre me amará. Es el nuevo sencillo que pronto estaremos presentando ya en las plataformas. Casi nunca digo esto, pero si a alguien le apetece el poder adquirir los temas del Ruiseñor, que ya son 8 discos grabados, 10 temas en cada disco, todos inéditos, todos originales, inspirados por el Señor Jesucristo, pues usted gusta, pues pregúntenos ahí en la emisión, en el programa, pregúntenos cómo los puede adquirir, y entonces ya el personal del Ruiseñor, el equipo que trabaja o que participa o que de alguna manera contribuye para esta emisión o para este programa, pues le dará la indicación, le dará la información de cómo usted puede adquirirlos. Prefiero que sea así, para que no lo tomen como algo que sea de parte mía. Ellos tienen su labor, su trabajo, y creo que es mejor que ellos se dediquen de eso y que ellos se hagan parte de eso, o que se hagan cargo de eso.
Yo solamente les digo, si ustedes gustan, si apetecen, si quieren tener con ustedes en su casa, en su hogar, ir en su carro compartiendo o de alguna manera con algunas otras personas la música del Señor del Evangelio, que son temas cristianos inspirados por el Espíritu Santo y que por eso pueden ayudarle a usted o a sus familiares o a sus seres queridos a acercarse a Dios, a conocer a ese Dios o a lo que Dios quiera hacer en sus vidas. Ahí usted puede dejar o puede preguntar cómo puede adquirirlos y ya el equipo del Señor le explicará a usted cómo hacerlo. Bueno, ahora sí, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Saludos para todos. Mi hermano Mike Íñiguez, mi hermana Alondra Costa, mi hermano Crispina Juárez, que no la había mirado. Gracias por estar ahí, que Dios la bendiga. También Lai, acá por Instagram, que no nos dio problemas este día. Gloria a Cristo Jesús. Espero haber podido bendecir sus vidas de parte de Dios con una palabra, haber podido edificar sus vidas de parte de Dios con una palabra en este día, y les espero este próximo viernes con viernes de reflexión del Ruiseñor del Evangelio en este programa de Encendiendo Candeleros. Y bueno, hay otras dinámicas que tenemos ya también en práctica. Ya están saliendo también lo que es cuentos y aventuras con el Ruiseñor del Evangelio. Ya tenemos por ahí uno, ya estamos preparando otros 2 cuentos más para ponerlos a las redes sociales. También tenemos ya lo que es miércoles de conferencia en las redes con el Ruiseñor del Evangelio. Eso lo va a estar usted recibiendo cada miércoles en YouTube, no sé si tal vez en Instagram o en TikTok, no sé, pero por lo menos en YouTube sé que sí, o en Facebook sé que sí. Miércoles de conferencias en las redes con el Ruiseñor del Evangelio. Esté pendiente de lo que está haciendo el Ruiseñor para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Y gracias por haber estado ahí. Los espero este próximo viernes y el próximo lunes. Que Dios me lo siga bendiciendo. Le habló su amigo y hermano en Cristo, Javier Gustavo, el Ruiseñor del Evangelio. Amén. Gloria a Cristo Jesús.